Bueno, la clase de hoy vamos a avanzar en lo que se denomina la conformación del sistema educativo. El sistema educativo, como habíamos señalado en otros momentos, es parte constitutiva de la conformación del Estado y es parte constitutiva también de la relación Estado-sociedad civil. Y no quiero generar un desarrollo más allá del proceso que se inicia en el momento de la organización del Estado. O sea, no me quiero retomar todo lo que es la cuestión educativa de la colonia, la Revolución de Mayo o el periodo entre 1810 y 1850, porque si bien tiene su política, ya uno empieza a ver las líneas que llegan hasta el presente a partir de la conformación del sistema educativo que nace, podemos decirlo, en forma precaria, o por lo menos con sus principales líneas, a partir de 1853 con la sanción de la Constitución Nacional. Con la sanción de la Constitución Nacional se establecen en 3 artículos las líneas y principios generales de lo que es la educación en el país. La primera definición, la primera señalamiento en el campo educativo está en el artículo 5, donde se establece que las provincias son los que son responsables de la educación primaria. Después está en el artículo 14, donde se establece, entre otros derechos de los ciudadanos, el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Y después está en el artículo 69, que establece que el Congreso Nacional dará los lineamientos de la instrucción pública. Tenemos entonces 3 momentos, 3 artículos, 3 mandas constitucionales que establecen los grandes ejes de la educación y son los grandes ejes de la política. El artículo 5, en relación a que las provincias asegurarán la educación primaria, nos plantea como política que las provincias se deben hacer cargo de la enseñanza primaria. Por lo tanto, deben crear ellas, en forma autónoma, un sistema educativo que garantice la enseñanza primaria. Es decir, deben crear escuelas, organizar su currículum, pagar a los docentes. Y el Estado Nacional dice que ayudará, aportará. ¿Por qué esto? Porque se basa en el principio del federalismo. El sistema político argentino es republicano, representativo y federal. Es decir, que todas aquellas atribuciones que no fueron expresamente transferidas al Estado Nacional las conservan las provincias. Y la Constitución menciona especialmente que la enseñanza primaria es responsabilidad de las provincias. Esto también tiene su incidencia en un pacto que hay en relación a cómo se enseña en cada provincia y cómo juegan los diferentes intereses y sentidos, especialmente sentidos y actores que intervienen en la educación. Es decir, mediante este artículo y mediante el cumplimiento de este artículo, cada provincia puede enseñar y puede habilitar a diferentes actores a la enseñanza. Es decir, por ejemplo, en la provincia de Salta se puede enseñar educación religiosa. Y eso no impide que en Buenos Aires o en Córdoba sea una educación laica, porque se plantea la autonomía de cada jurisdicción. También en ese
en ese sustento de autonomía implica que en algunas jurisdicciones quienes están a cargo de la enseñanza sean personas sin títulos o idóneas, y en otros esas situaciones no se aceptan. Eso nos da la idea de que este sistema federal también tiene ciertas dificultades de desestructuración del sistema. Es decir, al principio no hay un sistema unificado a nivel nacional, es decir, no hay un sistema centralizado. Esta idea de la centralización es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las principales tesis que tiene un autor que se llama Ansaldi plantea que la conformación del Estado es en realidad un proceso de centralización del poder. Es decir, el Estado va a ir centralizando el poder que van teniendo las diferentes jurisdicciones provinciales en manos del Estado Nacional. Y esto lo podemos ver, es decir, esa pérdida de la autonomía provincial en materia educativa la podemos ver claramente en el campo educativo, cuando se termina de consolidar el Estado allá por la década de 1880. Estamos hablando de 1853 a 1880. Hay una diferencia de casi 30 años. Y ese es un proceso de centralización y consolidación del sistema. Y esta centralización no se da solamente en el sistema educativo, se da en múltiples aspectos por los mecanismos que va a denominar Oslak los mecanismos de penetración estatal. Los mecanismos de penetración estatal, les recuerdo, son los mecanismos represivos, o sea, cuando el Estado Nacional garantiza y se asegura el monopolio de la educación física sobre determinado territorio, el mecanismo de penetración material, es decir, cuando establece acuerdos económicos para realizar obras públicas, para financiar con las jurisdicciones provinciales, asegurando también consensos, es decir, y otros mecanismos de penetración, justamente es los mecanismos de consenso. Y el cuarto mecanismo de penetración que nos plantea el autor son los mecanismos ideológicos. Es decir, que la ideología del Estado Nacional a cargo de la burguesía de Buenos Aires, principalmente con algunos aliados, como pueden ser las burguesías del litoral, la burguesía de Córdoba, van a llevar adelante un proyecto político que tiene un sustento ideológico. Y ese sustento ideológico lo podemos denominar que se sostiene en los principios de orden y progreso. Este ideario del orden y progreso no es un ideario que se construye de hoy para mañana, sino que está en disputa permanente con otros idearios, como es el ideario liberal, básicamente, que es el ideario en el cual se nutre, nace la Revolución de Mayo de 1810. Es decir, tenemos entre 1810 y 1880 un trasvasamiento en el ideario dominante de un ideario liberal de libertades individuales a un ideario basado en que para lograr la libertad se plantea primero hay que buscar el orden y ese orden nos va a garantizar el progreso. Es decir, un ideario basado principalmente en los lineamientos del positivismo. Esto lo vemos también en el campo educativo, lo vamos a charlar porque vemos que hay dos modelos. Gregorio Weinberg nos habla de dos modelos educativos, un modelo de carácter que denomina entre comillas de educación popular y un modelo carácter positivista. Pero esto lo vamos a dejar para charlar un poquito más adelante. Recuperando la cuestión educativa y la cuestión legislativa. Teníamos entonces que el artículo 5 establece las autonomías jurisdiccionales de las provincias. ¿Se entiende esto? Es decir, por eso hoy, por ejemplo, la provincia de Río Negro tiene un currículum y la provincia de Neuquén tiene otro currículum. Por eso, como ustedes saben, hoy no hay escuelas nacionales. Bien, pero eso es un proceso que demoró casi 150 años, donde fuimos de un proceso de
autonomías provinciales, a la centralización del sistema y después las transferencias que llevaron nuevamente a las autonomías provinciales. Este es el primer artículo. Es decir, que en ese artículo está la tensión entre nación-provincias, la relación entre centralización y federalismo. Ese es el primer artículo que nos plantea ese eje de debate y ese eje de análisis de la política educativa. La relación nación-provincias. Porque vamos a ver que ese artículo es fundamental para entender la legislación posterior. El otro artículo de la Constitución Nacional es el artículo 14, como les dije, que establece el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Este artículo nos plantea la disyuntiva de una diferenciación en relación al derecho a la educación. Es decir, ¿el derecho a la educación qué es? ¿El derecho a enseñar o el derecho a aprender? ¿O son los dos? ¿O por qué se pusieron esta diferenciación en el artículo 14? ¿Qué estaban pensando los legisladores? ¿A quiénes hacían referencia? ¿Y sobre qué eje está pivoteándose acá? Primero y principal. El derecho a enseñar, el derecho a aprender, nos implica pensar en sujetos. ¿Y a qué sujetos se hace referencia? ¿Y quiénes son los sujetos que son que ejercen estos derechos? A ver, el derecho a enseñar. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo ejerce? Matilde, deshabilitate. A ver, ¿quién ejerce el derecho a enseñar? Vanessa, ¿quién ejerce el derecho a enseñar? En este momento, ¿quién está enseñando? Los profesores, los docentes. Bueno, o sea, que el derecho a enseñar se relaciona con el derecho al trabajo. Pero ustedes están en una universidad que es laica. ¿Y qué otros actores juegan en el derecho a enseñar? El que aprende con su derecho también. Pero ese es el derecho a aprender. Estamos en el derecho a enseñar. ¿La iglesia? La ¿El iglesia. Estado? La Estado y la iglesia. Ahí tenés la situación de tensión en quién es el que debe ejercer principalmente el derecho a enseñar o el derecho a aprender. Tenés el Estado, tenés la iglesia y tenés la familia. Entonces, eso es por un lado. Entonces, el sujeto que está nombrado, que está siendo objeto del derecho, son sujetos en disputa. A ver, ¿por quién ejerce la mayor preponderancia en el derecho a enseñar? Si es el Estado, es la Iglesia o es la familia. Tengan en cuenta que en ese contexto de 1850, la Iglesia, y para eso hay que retrotraerse toda la época colonial, tiene todavía una gran fuerza dentro de todo el sistema educativo, que uno de los espacios de disputa más fuertes a partir de las revoluciones liberales y de las reformas liberales es justamente el proceso de desprendimiento del Estado Nacional y las iglesias. Por lo tanto, existe una fuerte disputa en quién enseña, qué contenido se enseña y quiénes son los que están habilitados a enseñar. Es decir, una persona religiosa puede enseñar en una escuela pública o puede enseñar solamente en el campo de lo religioso.
¿Quién le va a enseñar a los niños y a las niñas? ¿Con qué contenidos? Todo ese debate está incluido en definir el derecho a enseñar. Después está el derecho a aprender. ¿Quién ejerce el derecho a aprender en estos momentos? El alumno. Perfecto. Perfecto. O sea, Nosotros. las nuevas generaciones, los que se están formando. Y acá hay una pregunta, y uno seguía en este debate por un texto, por dos textos. Uno es del de Norma Paglianite, se llama El derecho, el derecho a la educación en Argentina, y otro texto del de Finnegan y Pagano del derecho a la educación. O sea, son los dos textos para abordar la cuestión. Y ahí uno se pregunta, ¿estos dos derechos tienen igual significación? ¿Hay alguno que sea más importante que otro? Si lo vemos desde un punto de vista del derecho social o de una perspectiva de la democratización de la educación, ¿cuál es más importante? ¿El de enseñar o el de aprender? El de aprender. El de aprender. Desde un punto de vista del derecho a la democratización de la educación, el más importante es el derecho a aprender. Es decir, la posibilidad del acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes. Esto que estuvimos hablando hace un ratito, que el Zoom nos deja 100 y que tenemos que buscar otros métodos, tiene que ver con el derecho a aprender. Básicamente el gran debate que se planteó al principio es por el derecho a aprender. Y una de las cuestiones más difíciles que estamos pasando para la pandemia son las limitaciones en el derecho a aprender. La otra postura, la que va a plantear que lo importante no es el derecho a aprender, sino el derecho a enseñar, se plantea desde el ámbito de la libertad de enseñanza. O sea, la libertad de trabajo y la libertad de enseñanza. Va a decir, lo más importante es la libertad de elegir. Y vos podés elegir. ¿Sí? Elegir. Lo cual, o sea, que nos plantea una utopía de que todos somos iguales, que todos podemos educarnos como querramos y demás. O sea, y ahí es todo el debate que tenemos en relación al rol del Estado. Si el rol del Estado va a garantizar el derecho a aprender o el rol del Estado va a garantizar el derecho a enseñar. Si va a garantizar en igualdad de condiciones la posibilidad de enseñanza a todos los actores o no, o va a garantizar y privilegiar el derecho a aprender. Cuando digo, y este es el debate que hay entre posiciones que hay del rol principal del Estado y el rol subsidiario del Estado. Estas son las dos posiciones que se están marcando, que están en juego con el derecho a enseñar o el derecho a aprender. El rol principal del Estado es cuando el Estado monopoliza para sí ciertos instrumentos del sistema educativo y garantiza para todas y todos el acceso, permanencia y egreso, y monopoliza ciertos instrumentos en general, como son la emisión de los títulos, y controla a todo el resto del sistema, a todo el resto de los actores, para que tengan ciertos lineamientos. El rol subsidiario del Estado no quiere decir que da solamente subsidios, sino que está por debajo, porque el actor principal, o el quien se le reconoce la potestad principal de enseñar, es a la familia. Y los demás actores de la sociedad están presentes de manera igualitaria en su ejercicio del derecho a enseñar. Por ejemplo, tienen los mismos derechos, por ejemplo, tanto el Estado como sindicatos, empresas, las iglesias,
etcétera, etcétera, no solamente para abrir escuelas primarias, secundarias, sino para otorgar títulos universitarios y de carácter habilitante profesional. Esa situación implica también la existencia o, o el sostenimiento de ciertos principios político-educativos, como son libertad de enseñanza, autonomía pedagógica y la distribución proporcional distribución proporcional de los fondos públicos. Esos tres elementos son los que van a caracterizar los principios que sostienen el rol subsidiario del Estado. Tenemos entonces un rol principal que desde un punto de vista del derecho social va a privilegiar el derecho a aprender. Y tenemos un rol subsidiario del Estado que va a privilegiar el derecho a enseñar basado en la idea de la libertad de enseñanza. ¿Se entendió hasta? Ese es otro de los ejes más importantes de la cátedra. El primer eje de la relación nación-provincias. El segundo eje es en relación a la relación de Estado y sociedad civil. De la mano del derecho a la educación hay diferentes concepciones. La Constitución Nacional de 1853 nos plantea una concepción del derecho de carácter individual. Porque dice, los ciudadanos de la nación tienen derecho a tratar. Es decir, los sujetos de la educación, los sujetos del derecho son los individuos. Esta situación cambia con la redefinición del Estado a partir de la década del 40 y la posguerra, cuando se redefine el Estado debe garantizar derechos, pero no de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces estamos ante un Estado que garantiza derechos de carácter social. No se va a garantizar el derecho a Matilde, a Pablo, a Abril, a Belén, a Roberto, a Vanessa, sino se garantiza derechos en función de los colectivos y los grupos, sin distinción necesariamente de las personas. Y aparecen nuevos sujetos, podemos decir, grupales de derecho. Y el más importante que aparece son dos. La niñez como sujeto de derecho y la ancianidad como sujeto de derecho e intervención del Estado. Más allá que aparece, por supuesto, que es propio de ese momento, los derechos de los trabajadores, los nuevos derechos de las mujeres, pero la aparición del niño y de la niñez como sujeto de derecho es transformador de toda la referencia al niño, ya no es considerado desde una mirada de peligrosidad, sino es mirado desde otra perspectiva. Y a la ancianidad también, ¿no? Es pensado el adulto mayor como alguien que es desechable y demás, sino como sujeto de derecho y de que tiene que tener un buen vivir, como corresponde. Por eso todo el sistema jubilatorio, todo el sistema de salud específico y demás, que se constituye a partir de la década del 40. Y una tercera concepción del derecho es una concepción del derecho personal, que aparece en la década de los 60 y se consolida en nuestro país en la década de los 90 con las reformas neoliberales. Esta concepción del derecho personal es muy similar en sus sentidos a la concepción del derecho individual. Nada más que desde una postura filosófica y política se plantea que la educación debe contemplar a la persona. Es decir, volvemos a una concepción del individuo, no de grupo, y acá la persona es entendida
de forma difusa. Cuando digo de forma difusa es porque según quien esté opinando o hablando va a hablar de cómo es la concepción de la persona. La perspectiva dominante con la cual se sanciona la ley en nuestro país, que es la Ley Federal de Educación del año 93, es una concepción bastante de una perspectiva religiosa, porque considera a la persona en sus dimensiones físicas, mentales y espirituales. No por nada, en el artículo 5 de dicha ley, plantea que la educación también debe contemplar la cuestión espiritual. Es decir, es un avance nuevamente de los sectores religiosos en el campo educativo. Por lo tanto, asociamos la dimensión del derecho personal a la integración de las dimensiones religiosas y un rol subsidiario del Estado. Bien. Entonces, planteamos los tres ejes: la relación nación-provincia, autonomía, centralización, federalismo, centralización. El segundo eje, la relación Estado-sociedad civil, rol principal, rol subsidiario, articulado esto con el derecho a enseñar, el derecho a aprender. Y el tercer eje, el derecho en sí, la concepción de derecho, no es lo que se establece en ninguna norma, sino la concepción de derecho, como derecho individual, derecho social o derecho personal. El señalamiento y la sanción del derecho como derecho personal está establecido en el año 93 en la Ley Federal de Educación. La concepción de derecho social está establecido en la Constitución del año 49, que esa fue anulada y no tiene vigencia, pero quedan algunas, quedan como vigentes de esa Constitución el artículo 14 bis de la Constitución, donde si bien se establecen todos los derechos sociales, no hay una concepción en general de toda la Constitución desde una perspectiva social. No obstante, y esto hay que mencionarlo, las constituciones provinciales de la provincia de Neuquén y de la provincia de Río Negro sí tienen en su concepción una perspectiva de derecho social. Y eso lo vamos a ir viendo en la cursada. Es decir, las constituciones provinciales de Neuquén y Río Negro son provincias creadas a partir del año 55, se nutren de esa concepción del derecho social. Bien. El sistema educativo hacia 1880, ustedes vieron que estuvimos trabajando solamente con los artículos de la Constitución Nacional. Nada más. ¿Cuál es el sentido que tiene el sistema educativo a mediados del siglo XIX? El sistema educativo a mediados del siglo XIX tiene por sentido articular este sistema, este Estado que se está formando, esta clase dominante que se está articulando, creando a través del Estado. Tengamos en cuenta que este Estado no es cualquier Estado, es un Estado nacional y es un Estado capitalista, que se está insertando en la División Internacional del Trabajo en el momento en el cual se está produciendo un proceso de consolidación del capitalismo monopólico, o como va a decir Eric Hobsbawm, los imperios. Es decir, Argentina va a formar parte de la reestructuración global del capitalismo, donde cada país va a ir organizando sus zonas de influencia y dominio. Argentina va a formar parte de ese engranaje
y va a decir Eric Hobsbawm, como parte informal del Imperio Británico. Es decir, Argentina formalmente va a ser un país autónomo. ¿Sí? ¿Sí es? Que Argentina va a ser formalmente una república independiente, soberana, pero en la práctica, en la dimensión económica, sobre todo, va a ser parte informal del Imperio Británico, articulando su mecanismo de producción, su modelo, a las demandas y necesidades del Imperio inglés. En ese contexto, bueno, ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué se enseña? ¿Cuáles son los propósitos de crear un sistema educativo? Y acá hay un debate entre tres figuras importantes que quizás expliciten los posicionamientos. Por un lado está Mitre, el general Mitre, que fue el gobernador de Buenos Aires, fue el que venció, entre comillas, a Urquiza en la batalla de Pavón y que llevó adelante la primera etapa de consolidación del dominio del Estado Nacional sobre las provincias, y él plantea la necesidad de formar a los sectores dirigentes, es decir, a las élites burguesas de cada jurisdicción provincial mediante la creación de los denominados colegios nacionales. Hacia 1862 en Argentina había solamente 3 colegios nacionales, 3 colegios que permitían el paso del nivel primario al nivel universitario. Y los colegios eran el Montserrat de Córdoba, creado por los jesuitas, el Colegio de Concepción del Uruguay, fundado por Urquiza, y el Colegio que va a ser el Nacional de Buenos Aires. Esos 3 colegios son los únicos colegios que denominaríamos colegios del sistema medio del país. Lo que propone Mitre es crear colegios nacionales, es decir, todo un sistema medio, en cada capital de las provincias, a fin de que se formen las clases dirigentes, los intelectuales de cada jurisdicción y puedan acceder a la educación superior y acceder también a los diversos cargos de los funcionariados estatales. Es decir, está pensándose en una educación de tipo enciclopedista, de tipo principalmente de formación de abogados, para la dirección del país. La disputa se da con Sarmiento, que plantea un modelo de educación popular, a semejanza de lo que plantea las experiencias de Massachusetts en Estados Unidos, donde plantea que para lograr el orden no se puede establecer el mismo solamente mediante las armas, mediante la dominación militar, sino que hay que generar conciencia y convencimiento. Hay una gran frase de Sarmiento que va a decir que si los ciudadanos no saben leer y escribir, van a votar siempre a Rosas. Es decir, para él lo más importante es que el ciudadano sepa leer y escribir para que pueda elegir bien. Estoy hablando de elegir entre comillas. Por lo tanto, la perspectiva que tiene Sarmiento no es para la formación de una élite, sino es para la formación y alfabetización de toda la sociedad, pero para formar, entre comillas, buenos ciudadanos. Es decir, ciudadanos que responden a las directivas y a los principios de esa élite que está organizando y consolidando en ese momento el país con sus valores. Es decir, se está planteando desde la perspectiva sarmientina una formación o una educación para la formación del ciudadano. El tercer actor en el debate va a ser Alberdi, que va a plantear que no hace falta escuelas, que la gente tiene que aprender estando con personas que sepan hacer. Es decir, que hay que establecer escuelas de oficios,
espacios en las fábricas, espacios en los talleres, donde los chicos puedan principalmente saber hacer. Es decir, transformar la materia y hacer un país industrial. La propuesta de Alberdi de la educación para el trabajo es una cuestión que el sistema educativo tiene un serio debate, que no lo puede, donde hay varios intentos de intervenir por parte del Estado, pero que no logran consolidarse adecuadamente. Si bien se crean algunas escuelas de oficios, se crea la Escuela Industrial Otto Krauser hacia 1910 aproximadamente, esa relación educación-trabajo, recién la vamos a ver que tiene una política clara por parte del Estado a partir del año 1944 y con el peronismo después. Pero claramente el modelo educativo que se establece es un modelo de formación del ciudadano, un ciudadano obediente, que respete el orden, con una perspectiva racista, que avale, por supuesto, todo el proceso de ocupación de de la Patagonia y el Chaco, que estaban en manos de los pueblos originarios, una perspectiva de carácter positivista, cientificista, y que esta perspectiva va a generar fuertes tensiones con el otro actor que estaba en disputa, que es la Iglesia. El, la, Profe, perdón, entonces se plasma la idea de Sarmiento en la ley. se plasma la idea de Sarmiento en la ley, ¿sí? La idea de Sarmiento es la idea triunfante. Gracias. Pero eso no quita que también se consolide la propuesta de Mitre, porque se crean los colegios nacionales, se crean más de 12 colegios nacionales en esa época, ¿no es cierto?, en las capitales de provincia principalmente, y en esto vemos que el Estado Nacional, antes de 1880, ya tiene una presencia, un mecanismo de penetración estatal, que son las escuelas, pero las escuelas medias principalmente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de mecanismos de penetración represivos, materiales, cooptativos, ideológicos? Bueno, los mecanismos cooptativos e ideológicos, hasta antes de 1880, es justamente uno de ellos los colegios nacionales. Sarmiento, por supuesto, va a llevar adelante la experiencia de las famosas maestras estadounidenses que van a fundar escuelas en las provincias, ¿no es cierto? Y Sarmiento también va a ser el fundador de del primer colegio normal del país, que es el Colegio Normal de Paraná, en 1870-71. Digo 70 porque la normativa es del año 70, pero empieza a funcionar en el año 71. Ahí tenemos otro mecanismo de penetración estatal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había maestras o docentes titulados de nivel primario, sino había personas que sabían enseñar, que tenían un tipo que llamamos vocación, muchos ex religiosos que habían dejado los hábitos y estaban dedicados a la enseñanza, etcétera, y algunos docentes que habían venido al extranjero. Pero no existía una escuela que formara docentes. El Colegio Normal de Paraná es el primero. Y después va a fundarse otro en Villa Mercedes, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. En este contexto de
también se sanciona en el año 1867 la Ley de Subsidios Educativos, que es una ley que se sanciona para ayudar a las provincias a que funden escuelas. Es decir, el Estado va a acompañar la creación de escuelas. Profe, disculpa, ¿puedo repetir qué ley? La Ley de Subsidios Educativos o Subsidios de Educación de Sarmiento, de 1867. Por esa ley, el Estado Nacional transfiere dinero a las provincias para que funden escuelas, creen el mobiliario, habiliten instalaciones y demás. Esta ley ha sido bastante controversial en el manejo de fondos, hay denuncias de manipulación, de corrupción directamente, pero bueno, es una ley por la cual el Estado ya empieza a intervenir en las provincias para asegurar la educación. Como les decía, la creación de la Escuela Normal de Paraná también es un mecanismo de penetración y centralización. ¿Por qué? Porque las docentes van a estar formadas con unos lineamientos políticos pedagógicos que van a empezar a impulsar su aplicación en las provincias, de la mano de la creación del Consejo Nacional de Educación que se realiza en el año 1882. Es decir, si bien el Estado Nacional hasta ese momento, 1880, no tiene escuelas en las provincias, sí va penetrando capilarmente en las escuelas y en los sistemas educativos mediante la formación especializada de las maestras, mediante la creación del sistema educativo, mediante el desplazamiento de docentes que podemos denominar idóneos, de docentes que tienen una formación de carácter religioso. Y va, por lo tanto, profundizando el sentido que le estaba dando Sarmiento al sistema educativo, es de la formación del ciudadano, por una formación del ciudadano nacional. Y va corriendo del sistema educativo todo lo que son las historias provinciales, todo lo que son los sentidos locales de pertenencia y demás. Y va dando una configuración nacional de todas las propuestas, tanto pedagógicas, didácticas y de contenidos. Esta situación se va a consolidar a partir de que se crea el Consejo Nacional de Educación, con Sarmiento a la cabeza, en el año 1881. Si bien Sarmiento se pelea, porque están junto a él un montón de funcionarios de otros lineamientos, pedagógicos, básicamente vinculados a la religión católica, él se pelea, pero el Consejo tiene sus funciones y lleva adelante este proceso de organización y sistematización. Cuando decimos organización y sistematización, tienen que pensar ustedes que algo muy simple, por ejemplo, una persona que egresa de una escuela primaria de Santiago del Estero y quiere ir a la escuela secundaria o al Colegio Nacional de Córdoba, ese título tenga validez y sea reconocido por el Estado Nacional. Entonces, para que ese título tenga validez, tienen que haber aprobado ciertos contenidos. Es decir, tienen que haber desarrollado ciertos contenidos. Y esos contenidos tienen que ser reconocidos por el Estado Nacional para que ese título tenga validez. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las escuelas privadas. Las escuelas privadas, para que sus egresados accedan a un título oficial, tienen que haber pasado previamente por un examen de carácter, un examen frente a un profesor o un cuerpo docente de las escuelas públicas. Es decir, las escuelas privadas en ese momento no pueden otorgar títulos habilitantes de carácter oficial. Ahí tenemos lo que se denomina la principalidad del Estado.
En el año 1880 es un año central para el país y para el sistema educativo, porque se denomina que empieza el proceso de consolidación del Estado con dos hechos históricos. Uno es la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires deja de ser una ciudad dependiente de la provincia de Buenos Aires y es capital del Estado Nacional. Y el otro hecho histórico que marca la consolidación del Estado Nacional y la consolidación de una clase dominante de carácter nacional es la ocupación de la Patagonia por parte del ejército. Esos dos hechos permiten hablar de la consolidación de una clase dominante de nivel nacional. La ocupación de Patagonia y la ocupación de los pueblos del Chaco claramente se debe a, primero es el ejercicio del monopolio de la ocupación física sobre estas regiones que antes estaban en poder de los pueblos originarios y por la distribución de la tierra como botín de todas las tierras justamente que estaban en manos de los pueblos originarios, consolidándose así un modelo de productivo y económico, que es el modelo agroexportador, y la gran propiedad que sería la gran estancia, que no está limitada ya solamente a la región cercana a Buenos Aires, la región del Salado, sino se extiende hasta toda la Patagonia, que es un modelo que todavía vemos en Río Negro, Patagonia, Neuquén, Chubut, las grandes estancias históricas que hay acá. En ese contexto de ocupación, de un genocidio a los pueblos originarios, se producen dos hechos que tienen que ver con lo pedagógico. Uno es el Congreso Pedagógico Nacional, un Congreso Pedagógico Internacional del año 1882, donde se establecen los lineamientos que se plantean para la educación, donde va a triunfar los posicionamientos de Sarmiento, a partir de los debates, donde se establece educación obligatoria, gratuita, universal, y laica, es decir, que la religión no esté dentro del sistema de enseñanza ni dentro de los contenidos obligatorios. Esta norma, estos principios que establece este Congreso Pedagógico, se van a trasladar al Congreso de la Nación, van a ser impulsados principalmente por el sector liberal, representado por Onésimo Leguizamón, que va a lograr luego de un importante debate la sanción de la ley 1420. El debate va a ser con, el que está reconocido, lo tienen los textos ustedes, con el diputado de María, que va a plantear la necesidad de la educación católica y el derecho de la familia a elegir, es decir, tenemos las posiciones subsidiarias y principalistas, y va a triunfar la posición de Onésimo Leguizamón, señalando que el Estado debe ser el que garantiza la formación del ciudadano. Y que todo lo que tiene que ver con las cuestiones religiosas son de carácter privado. Se establece así en la educación primaria, que es obligatoria, gratuita, graduada, basada en los principios de la higiene, es decir, tiene que ver con el cuidado. Los padres están obligados a llevar a sus hijos a la escuela, que es diferente a la concepción de estar obligados a tener derecho, porque el obligado quiere decir que el Estado puede ejercer la coacción si no llevan los hijos a la escuela. Y en el artículo 8 se establece que la educación religiosa debe ser dada por el personal que esté capacitado en eso y antes o después del horario de clase. Es decir,
no niega el espacio educativo para la enseñanza religiosa, no lo niega, pero no lo incorpora dentro de la currícula oficial. Por lo tanto, la currícula va a estar impregnada, va a estar regida por el pensamiento positivista, ¿no es cierto? Es decir, ese pensamiento basado en las ciencias, principalmente en las ciencias naturales, y nos plantea además esta norma que su aplicación, es decir, donde se debe cumplir, es solamente en la capital federal y los territorios nacionales. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, en la Patagonia, que estaba recientemente ocupada, y en la región del Chaco. Estamos hablando de más de la mitad del territorio nacional, y en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en el lugar donde hay mayor cantidad de población. De esta manera, es un artilugio político a fin de que se respete el artículo 5 de la Constitución, por la cual cada jurisdicción tiene que garantizar la educación primaria. Sin embargo, la Ley 1420, su modelo pedagógico, sus contenidos educativos, porque establece ahí qué son los contenidos a seguir, son los contenidos que va a impulsar el Consejo Nacional de Educación para validar todo el sistema educativo nacional. Tenemos ahí una instancia de reafirmación del sistema en cuanto al direccionamiento, en cuanto a los contenidos y en cuanto a los principios que se establece acá. Recordemos, son los principios de universalidad, es decir, no distingue por género, por origen, gratuidad, porque se plantea que no puede ser universal si no es gratuita, graduada, es decir, que tenés que pasar de un año a otro, por lo tanto, no acepta la situación de los multigrados y nos da ya el origen de lo que se denomina la gramática escolar, es decir, la división por grados que se establece. Y también está la cuestión de lo laico, que ya lo mencionamos, y por otro lado, establece las cuestiones de la higiene. Dice que se debe respetar los principios de la higiene. Acá hay un elemento interesante, porque se da en el contexto de que 5 o 6 años antes la ciudad de Buenos Aires había sufrido una pandemia de fiebre amarilla. Por lo tanto, se plantea la articulación entre el sistema educativo y la salud. Sin embargo, también esto va de la mano de políticas de exclusión, porque los padres, si no llevan a sus hijos e hijas en condiciones de salud, o limpios o higiénicos, no pueden acceder a la escuela. Por lo tanto, son mecanismos que rápidamente usa el sistema y muchos docentes para excluir a aquellos alumnos o alumnas que sean de carácter problemático. Por lo tanto, todavía la niñez es vista fuertemente como, sobre todo la niñez que no está en la escuela, no está en la casa, la niñez como la niñez peligrosa, y que ya va a ser atendida no por la escuela, sino por otras instituciones. En la ley 1420 también está sancionado o establecido la instalación de los jardines de infantes, y eso se establece que pueden ser creados y sustentados por las familias, que así lo pueden, en los lugares donde puedan ser sustentados por familias. Es decir, terminan siendo creados los jardines de infantes en los barrios de sectores más acomodados, urbanos. Por lo tanto, los inicios de los jardines de infantes los ligamos no a una cuestión de democratización del nivel inicial, sino a una continuidad del modelo de los kindergarten en cuanto a la enseñanza, y también a la orientación de
de los sectores más acomodados de la sociedad civil. Y que no, por supuesto, no es de carácter obligatorio. Bien. Son y cuarto, creo que ya va a entrar Ruth en un poquito más. No sé si está ahí. Bueno, trato de cerrar esta etapa. Déjame 2 minutos. Dale, genial, Robert, sí. Necesito cerrar esta etapa con la cuestión de Dale. la centralización. Genial. Habíamos dicho que uno de los ejes era el proceso de centralización. Lo vimos que pasaba de una situación de autonomía planteada por la ley, por la Constitución Nacional, a mecanismos que podemos decir de carácter capilar, que va generando un proceso de centralización y penetración del Estado Nacional en las provincias, y esta penetración del Estado Nacional en las provincias se termina de consolidar, legislar, en el año 1905, con la que se denomina la Ley Laínez. Esta ley, que se da en un contexto de fuertes transformaciones políticas y fuertes tensiones políticas. En el año 1905 hay por un lado un levantamiento del Partido Radical en contra del gobierno oligárquico de Quintana. Hay también un atentado a Quintana por parte de un militante anarquista. Y por lo tanto vemos que hay un debilitamiento muy fuerte de la legitimidad del poder oligárquico, que se está transformando, que es fuertemente conservador. Y dentro de este movimiento de este grupo oligárquico, simplemente voy a mencionar, hay como dos miradas. Unos sectores más conservadores, que está representado por Roca, Quintana, y un sector más progresista, representado por Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, Laínez y demás. Este sector plantea la necesidad de garantizar la dominación, garantizar la hegemonía, no solamente basada en la fuerza, sino también mediante la inculcación de valores que no se pueden dar, y este proceso no se puede dar solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también se tiene que dar en el interior. Por lo tanto, plantea la necesidad de generar escuelas o de crear escuelas a cargo del Estado Nacional en las provincias, y la justificación va a ser para evitar que migren los ciudadanos de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tenemos entonces es la creación de escuelas nacionales primarias en las provincias para inculcar lo que va a decir un mínimo de instrucción. Cuando dice un mínimo de instrucción, está planteando de primero a tercer grado, primero inferior, primero superior, segundo y tercer grado. O sea, son 4 años nada más de instrucción primaria. Eso es con lo que arranca la ley Laínez en el año 1905. Son 4 años que luego, ya en el gobierno de Radical, de Irigoyen, se va a ampliar a los 6 años, al igual que lo que establece la ley 1420. Pero tenemos entonces la expansión de todo el sistema educativo de nivel primario en todo el interior del país, de mano del Colegio Nacional. Sí. Buen día. Buen día. Y de todas formas dice que no solamente habla de escuelas elementales, también habla de escuelas infantiles, mixtas y rurales. ¿Por infantiles entendemos los jardines? Sí, pueden ser. Sí. No está claro la diferenciación, y no hay mucha historia en ese sentido de las escuelas, pero se supone que sí, que son los jardines. La información histórica más fuerte está dada por, a nivel de educación inicial, está dada por las experiencias en los centros urbanos. Es decir, Está. No, Gracias, profesor. es decir, no excluye la posibilidad de la creación de las escuelas infantiles, pero esto está dado, y hay una característica de la ley, de la implementación de esta ley, es que
está fuertemente atada a la demanda de la localidad. Es decir, claro, porque dice que de las provincias que así lo soliciten. sí, exactamente, de las provincias. Y las provincias generalmente van a posibilitar, van a otorgar el lugar, el terreno, van a donarlo, pero lo que los dona van a ser los vecinos. No va a ser el Estado provincial, van a ser los vecinos, principalmente. Y los vecinos las primeras escuelas nacionales que uno ve son generalmente en las regiones de campo. La gran cantidad de escuelas son regiones de campo, y luego van a empezar a aparecer escuelas nacionales primarias en las localidades, en las ciudades, en los pueblos más chicos, y después van a ser más grandes. Genial. Estaríamos, Robert, en horario. Bueno, como a ver si entra Luz. Sí, ya está desde cuarto. Bien. Bueno. Lo que por ahí podríamos, si querés dejar de grabar, para sí, que no te quede eso lo estoy la por parte del teórico, la parte